Bienvenidos a Bien Cordobés, el espacio que celebra las ideas, las marcas y los emprendimientos que nacen y crecen en Córdoba. Acá vas a descubrir las ideas y sueños de protagonistas audaces. Somos emprendedores y empresarios, hablamos el mismo idioma. Conocemos los desafíos, compartimos relatos auténticos, experiencias que suman y voces que inspiran. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés, nuevamente en esta casa tan linda que es la de la siglo XXI, que nos abre las puertas para un poco visibilizar también a todo el talento que hay detrás de esta estructura académica que es tan valiosa y que, bueno, que como cordobeses nos da tanto orgullo. Bienvenido Pablo Rivarola es el vicerrector de la universidad y bueno, ya estuvimos hablando un poquito antes para romper el hielo y hay mucho para aprender de él, mucho que nos puede contar, qué está sucediendo, hacia dónde quiere llevar toda esta matriz de la educación hacia el futuro y entender un poco cómo está invadiendo la inteligencia artificial en el buen y en el malo sentido también, así que hay mucho para conversar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y por los temas que son de interés actualmente, sin duda. Pablo, contanos, bueno, ¿de qué te formaste? ¿Por qué elegiste siglo XXI para también crecer profesionalmente? O sea, eso a nosotros nos atrae mucho el entender por qué están en el aquí y ahora. ¿Por qué? Bueno, mira, mi formación empezó con la psicología, yo empecé como psicólogo, me formé como psicólogo, trabajé muchos años en la psicología forense, que no tiene mucho que ver con la educación, pero lo que sí me permitió, digamos, en la parte forense trabajé mucho con jóvenes, con chicos y con adolescentes, y estuve bastante tiempo como responsable de un complejo que está aquí, que es el Complejo Esperanza, que está aquí en Córdoba, que es donde están privados de libertad los chicos, los jóvenes. Y en ese tiempo vi que la educación, y una educación personalizada, no la educación generalizada, sino el poder entender qué necesita el estudiante o qué necesitaban los jóvenes en ese caso, podía generar cambios reales más allá de tratamientos o procesos de medidas alternativas judiciales, acompañamientos, tenían mucho que ver entender cuáles son las necesidades y los deseos de esas personas, ¿no? De los chicos y las chicas que estaban ahí. Y entonces por eso empecé a vincularme y a formarme en el ámbito educativo, en la gestión educativa. O sea, este despertar y estas ganas de querer involucrarte en lo académico fue porque viste el fondo, digamos, y decir, che, ¿cómo puedo yo ayudar o cómo puedo yo cambiar que esto no siga sucediendo? Tal cual. Sí, mira, empecé un proceso, un momento que tenía que ver con una teoría que había surgido hace unos años, que es la del desistimiento delictivo, se llamaba. ¿Qué es eso? Que es entender por qué una persona deja de delinquir. No, porque durante mucho tiempo se trabajó en por qué alguien delinque, por qué alguien comete un acto criminal o delictivo, por qué alguien roba, ¿no? Por qué alguien hace esto. Y después empezó una tendencia muy interesante en Inglaterra que fue el ver por qué alguien deja de hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las características o qué pasa en el contexto para que alguien deje de hacer algo que es reprochable, ¿no? Moralmente y legalmente? Y entonces ahí en esa época empecé a entrevistar a los chicos de forma individual para entender, sobre todo aquellos que no habían delinquido más, ¿no? Para entender qué había pasado. Y en ese proceso, la mayoría de ellos, que tenía mucho que ver con esta teoría, es porque alguien los había reconocido de una forma distinta, ¿no? Les había dado un valor distinto. El valor del reconocimiento, ¿no? Exacto, ¿no? Es que alguien crea en vos, ¿no? Que no te juzgue, que no te exija, sino que realmente te crea en que vos vas a hacer algo bueno, que vas a cambiar, que vas a mejorar, ¿no? Sí, que te vas a entregar. Una nueva oportunidad, ¿no? O sea, Claro, pero es la mirada del otro, ¿no? Cuando alguien tiene expectativas y realmente cree en vos, ¿no? Que eso es lo que hizo que generara este cambio, no la exigencia de tenés que cambiar, ¿no? Es como pasa muchas veces con el consumo de sustancias también, ¿no? Que se trabaja mucho, digamos, lo que genera una reversión de eso es que alguien confíe. Entonces muchas veces las personas, para no defraudar a quien confía, hace los cambios, ¿no? Entonces lo que empecé a ver, y tenía que ver mucho con la educación, cuando había docentes que habían creído en ellos,
cuando había un empleador que había creído en ellos, cuando había una pareja, ¿no? que había creído, se generaba un cambio real, ¿no? Y no era un cambio por la sociedad o por el bien común, era por la otra persona. Entonces ahí empecé a meterme de otra forma en la educación, a ver la educación con otra perspectiva, que no era esta educación generalizada del docente con un montón de alumnos que no sabe quiénes son, ¿no? Y que recién al final de año quizás se acuerda de los nombres, sino de una educación que realmente reconociera qué pasa con cada uno y que el docente, cuando entra al aula, se dé cuenta de que alguien falta, ¿no? Desde ¿dónde está Matías? ¿No? ¿Dónde está? Y no que sea una asistencia, ¿no? Matías, Lucas, María, sino que con verlo se dé cuenta quien no está y pregunte por qué no está, ¿no? Entonces que alguien te dé valor y que no le dé lo mismo que estés o no estés, ¿no? Entonces esa es la conjunción para mí de lo que vi desde el extremo, de la cuestión delictiva o de las personas a las que habían llegado al fondo, como decís vos, con respecto a las personas que tenían una oportunidad distinta, ¿no? Que no era solo a ver, no es una chance nueva, no es un trabajo nuevo, es más que alguien te dé valor. Eso es. Sí. Y qué importante, a ver, yo escuchándote, poniéndote el saco de vicerrector de la universidad, perdón la estructura, pero digo, qué bueno que como psicólogo hayas pensado en esta necesidad y de pronto hoy, la universidad más grande, con mayor capacidad de alumnos, digamos, dispuesta a dar formación académica, vos estás diciendo, che, yo me voy a ocupar del 1 a 1, me voy a ocupar que si falta Matías, se sepa que falta Matías y estar en ese entendimiento. O sea, es como, incluso me asombra, digamos, de cómo lograr eso, digamos, porque es muy difícil lograr el decir, che, la masividad, la posibilidad de la oportunidad del estudio, digamos, y el seguimiento que ustedes le hacen a los alumnos para que no dejen, no abandonen, es darle valor. Totalmente. Bueno, eso que decís es el desafío mayor, ¿no? Porque es cómo hacer que tengas una mirada casi de artesano en la masividad. ¿Cómo? Bueno, ahí aparecen muchas cosas. Por una parte, la formación docente, ¿no? Que los profesores y las profesoras de la universidad entiendan esto, así sea que tengan 30, 50 o 100 alumnos, que entiendan Entonces también los mensajes que se dan o la generación de diálogo, porque ahí es el tema, es generar apertura hacia el estudiante, ¿no? Si como docente solamente, que nosotros tenemos una gran cantidad de carreras virtuales, la mayoría no están en virtualidad, si el docente solo envía mensajes informativos, ¿no? Es decir, hay que presentar tal trabajo, hay que prepararse para esto, hay que estudiar, y no hay una apertura en el mensaje de ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta para hacer sobre este tema? Me gustaría compartirles esto, ¿qué opinan al respecto? Es como si no genera el diálogo no se instaura, no aparece, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor no todos quieren dialogar. Sí, capaz que no todos tienen ganas de esa conexión, exacto, de esa profundidad. Tal cual, pero tiene que estar la oportunidad de que suceda eso. Entonces, si vos abrís ese espacio, se va generando. Y si en los foros de las aulas y demás empiezan a ver los otros que hay este diálogo, empiezan a contagiarse, a contar cosas personales también de la formación. ¿Cómo generás ese diálogo o esa capacidad de atención con la virtualidad? Porque esto a mí me pasaba que yo le veía la cara al profe, veía que por ahí, no sé, uno venía que le dolía un pie y se notaba, viste, como que en el 1 a 1, o sea, la conexión que estamos teniendo nosotros dos ahora conversando sobre esto, es como ¿cuál es ese desafío y cómo logran ustedes poder sobrevolar? Mira, desde el siglo hay una perspectiva de la innovación permanente, sí, ¿no? Entonces también hay mucho ensayo y error, ¿no? Hay también muchos pilotos y pruebas, hay pruebas que hacemos y las dejamos de lado porque vemos que no funcionan, otras que las continuamos y las amplificamos. Sí, pero están en constante movimiento. Exacto, ¿no? Y es verlo, ¿no? Por una parte, uno de los temas centrales son las didácticas, ¿no? De qué forma hago o hacemos para que el estudiante comprenda ciertos contenidos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia didáctica para que lo haga? A través de un ejercicio, a través de un caso, a través de hacer un proyecto. Entonces, cuando vos haces la didáctica, implicás al otro, pensás al otro en ese proceso. Entonces, hay mucho trabajo de la universidad en el diseño de didácticas, que no sea solamente esta relación que decimos, ¿no? De casi transaccional, docente que habla y alumno que escucha,
sino que hay un involucramiento permanente del otro. Hacer grupos, crear grupos interdisciplinarios. En Siglo también aparece una característica que es fundamental y que ha sido desde su fundación, que es una perspectiva matricial, que tiene el modelo matricial de la universidad, donde muchas carreras comparten asignaturas. Claro, ¿no? entonces vos así te mezclas con gente que estudia contabilidad. Exacto. Sí. Entonces, tenés perspectivas de gente de abogacía combinada con los contadores, con los diseñadores industriales, y eso también genera estos diálogos, Sí, ¿no? Porque claro. muchas veces si todos hablan de lo mismo, nadie habla, ¿no? Si yo tengo que defender una ley ante un diseñador industrial donde dice hay que contemplar personas que tienen algún tipo de incapacidad o discapacidad física para esta ley. Entonces empiezan a haber diálogos que no se generarían si no hay interdisciplina, ¿no? Si no hay diversidad. Entonces, por una parte es eso, las didácticas, por otra parte también mucha tecnología, ¿no? La identificación de los alumnos, saber quiénes son, de qué provincia son, qué están estudiando. Entonces hay un área aquí que es inteligencia de datos, ¿no? De información, donde se monitorea todo eso, ¿no? Que cada uno es cada uno realmente y sabemos, ¿no? De dónde son, con el proyecto y que también es fundacional de los CAUs, ¿no? Sí, De sí, estos sí. CAUs que conoces. Entonces, en cada CAU del país hay tutores dinamizadores que se llaman, que son referentes del área que están vinculados al área académica y que tienen acceso a los estudiantes que van a los CAUs. Entonces también son interlocutores nuestros, que hay más de 400 de estos. Sí, vendrían a ser como esto que hablabas vos hace un rato de los que son puentes de esta tensión, de este valor hacia el alumno, ¿no? Claro. Porque un poco ellos tienen que trazar inspirar eso, ¿no? Tipo cuidar. Así es. Acá, mira, le dimos un nombre de red de apoyo Mira. a eso, y entonces constituimos una red de apoyo donde están los tutores dinamizadores, los docentes en las aulas, coordinadores disciplinares, que son referentes, que son especialistas en las disciplinas de cada uno de ellos, los directores de carrera, y después todo el contexto de las propias, de las familias y demás de los estudiantes, para todos generar una red. No es solamente el estudiante que va al aula, o a la virtual o presencial, sino que hay una red de personas que se preocupan porque pase lo que tenga que pasar, ¿no? Que presente los trabajos, que se involucre, que le guste hacer lo que hace, ¿no? Pablo, ¿y cuál es el desafío que encontraste? ¿Cuántos años sos vicerrector? 4 años. Claro, 4 años. Y me imagino que recién estábamos con Andrés en estos últimos 3 años que desembarcó la inteligencia artificial, pero a morir, digamos. Vos iniciaste en un momento en donde todavía capaz que se hablaba, pero no que estaba instaurada, entonces estás en un momento clave, digamos, o sea, viviste como muchos cimbronazos. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que vos empezaste a aplicar o cómo la viste vos a la inteligencia artificial cuando viste que tenías que aplicarla a todos estos grados de humanismo que necesitábamos como canales más personales y de pronto esto que viene, que de pronto te iba a corromper, digamos, ¿lo viste como un desafío? ¿Lo viviste con resistencia? ¿Lo viviste como un aliado desde el principio? Bueno, en este periodo, como decís, de cimbrón, justo yo asumo el proceso de la pandemia, ¿no? Entonces, claro. también... O sea, vos desde por sí ya caíste del cielo, digamos. Claro, pero además, bueno, creo que todo fue oportuno, ¿no? De alguna forma, porque la pandemia generó o hizo ver a nivel educativo, en el caso del Siglo quizás no tanto, porque estaba formada, ya estaba preparada. El Siglo te diría que era de las únicas instituciones que estaba preparada para la pandemia sin saber que venía. Tal cual, porque todas las asignaturas nuestras estaban en una plataforma, sí. Entonces nosotros no tuvimos que hacer Zoom, ¿no? Que es las clases virtuales de horas, sino que al contrario lo que se hacía era mediatizado por la plataforma, que ya estaban las didácticas, los contenidos, las evaluaciones, con lo cual todo siguió, ¿no? Sí. No hubo ninguna tensión en eso. O incluso mejoró, porque ustedes ahí en vez de decir, che, empezamos algo de cero, no, ¿cómo mejoramos esto con este input de por sí del entorno, de la coyuntura que tenías que hacerlo sí o sí, digamos? Entonces era como... Sí, porque se aprovechó mucho, ¿no? de eso y bueno, muchas instituciones también nos venían a preguntarnos cómo lo hacíamos, empezamos a trabajar, a hacer capacitaciones con instituciones educativas, con colegios. Eso generó un cambio. Mira, por fueron una parte, pioneros en eso, a nivel federal te diría.
Pero sí, también a nivel internacional, Sí, ¿no? sí, Empezó a generarse una visibilización, porque como la pandemia fue global, empezamos a tener acceso de forma casi inmediata a muchas situaciones del mundo, de lo que pasaba con las instituciones educativas. Y ustedes pasaron a ser ejemplo. Claro, entonces empezamos a vincularnos con otras universidades que eran muy parecidas a nosotros y empezamos a crear una red de trabajo y acompañamiento para otras que no lo tenían, que eran universidades presenciales 100%. Y al mismo tiempo de que estaba pasando todo eso, como decías, aparece la inteligencia artificial. Entonces, digamos, al final de la pandemia, ¿no? Pero empieza a aparecer esto, entonces se genera una buena tensión entre ambos puntos, donde la virtualidad había logrado ya un nivel muy práctico y ya muy asimilado por docentes y alumnos. La inteligencia artificial lo que hace, o empezó a facilitar muchas tareas que quizá, digamos, primero muchas tareas administrativas del área educativa, ¿no? El diseño, por ejemplo, de casos prácticos, la revisión de proyectos, la comparación de distintos, no sé, diagnósticos, por ejemplo, Sí, sí. ¿no? Lo empezamos a usar para esto, revisiones, ¿no? La revisión bibliográfica, por ejemplo, grandes volúmenes de documentación, que antes era, ¿no?, la lectura, ¿no?, el resaltar, hacer resúmenes, ¿no?, y todo esto que llevaba mucho tiempo, empezó a mejorar porque podemos relevar mucha cantidad de papers o documentos y encontrar la mejor bibliografía, los mejores casos para poder presentarlos en las aulas. Entonces eso fue un avance grande para nosotros. Por otra parte, también bueno, nosotros tenemos una carrera que es justamente inteligencia artificial y robótica. Esa es nueva, ¿no? Esa ya tiene un par de años, que apareció antes de que estuviera inteligencia artificial. Mirá. O sea, antes de que estuviera el chat, digamos, Sí, sí, ¿no? claro, Porque la claro. inteligencia ya viene hace muchos Sí, años. sí, sí. Pero antes entonces, que sea masiva, digamos. exacto, ¿no? Que ahora es de uso y acceso libre de alguna forma. Y debe ser de las carreras que más se elige hoy, ¿no? Se elige mucho, ahí hay mucho interés, sobre todo en los alumnos, más por la robótica quizás Mira que vos. por la inteligencia artificial. Mirá. Empieza a verse sobre todo en los ámbitos empresariales, Sí. ¿no?, de la industria, porque se trabaja mucho con esto, de cómo gestionar recursos o incorporar robótica en ámbitos empresariales, de la industria sobre todo, ¿no? sí, Que sí. empieza a verse cada vez más. Sí, y Que cada vez antes- pasa a ser más necesario poder... Sí, ya, bueno, reduce, bueno, aparte de costos y demás, pero reduce también muchos riesgos laborales, Sí, ¿no? sí, Tiempos, los optimiza y permite también un nivel distinto de las personas que trabajan en una organización, ¿no? Se empieza a ver que esto es otro valor también que surge con la inteligencia artificial. Digamos, no todo es que sea bueno, ¿no? Pero aparecen cosas muy positivas que tienen que ver con salir de tareas que son repetitivas, ¿no? Que te insumen Sí, mucho operativas tiempo. que te aburren, que no... Exacto, ¿no? Formularios, carga de datos, análisis estadísticos, ¿no? Que eso lleva tiempo, Sí, ¿no? sí. Con software igualmente, pero lleva tiempo, en cambio a eso se ha reducido el tiempo muchísimo, entonces también las personas que quizás no podían agregar valor a esa tarea ahora tienen otro rol. Por lo menos en la universidad empezó a pasar eso, ¿no? Empezar a ver la creatividad de las personas y no tanto la tarea reiterativa, administrativa que tenían. Sí, y recién nos contaron también que un poco en cada una de las carreras, digamos, de las materias, ustedes involucran la inteligencia, involucran la tecnología, sin importar si estás estudiando medicina, si estás estudiando contabilidad, entonces, nada, de pronto eso equipara un poco cuando salís a la cancha, digamos, te presentas al sector privado, da como unos cimientos bastante concretos, digamos, si es que salen de la universidad y se han enfocado en eso. Uno también después decide cómo querer Tal cual. desembarcar. Sí, sí. Bueno, mira, empezamos a incorporar, nosotros al día de hoy tenemos 500 mentores de inteligencia artificial en las materias, que inicialmente fueron como recursos de acompañamiento al estudiante. Son mentores artificiales, digamos. Sí, Ah. sí, sí, que han sido programados, ¿no? Inicialmente fueron programados como asesores, ¿no? Como acompañantes didácticos o pedagógicos en las aulas. ¿Y cómo son? ¿Son máquinas?
Son bots, digamos, Bots. claro, están programados, son inteligencia ¿Y artificial, los digamos. 500 son distintos? O sea, ¿están segmentados de acuerdo a la capacidad del alumno, de acuerdo a las necesidades que tenga el alumno, a las necesidades que tenga la materia? ¿O...? Bueno, es que hubo una transformación porque lo empezamos lo que actualmente, de pasar de ser asesores, pasaron a ser casos reales o casos vivos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es una persona que quiere poner un restaurante. Tiene formación en temas gastronómicos, pero no tiene formación en temas de gestión. Entonces, ha sido cargado con toda la información al respecto de cómo es la constitución familiar de él, cuáles son los intereses, dónde vive, a dónde quiere poner un restaurante y demás. Entonces, el alumno, por ejemplo, de contador o de administración, interactúa con él, con este bot, ¿no? Que está cargado con información y va respondiéndole preguntas, hace, por ejemplo, no sé, ¿dónde querés poner el restaurante? ¿No? ¿Qué tipo de comida querés hacer? Entonces él va respondiendo y de acuerdo a eso va generando un modelo de negocio. Claro. Entonces, y ese modelo de negocio se va dando o sea, como el alumno pasa a ser como un consultor de la robótica, o sea, de la inteligencia artificial. hay una interacción, ¿no? Claro. Que está mediatizada. Se nutren también. entre los dos. Está el docente también, porque el docente plantea las pautas, ¿no? De decir, bueno, vamos a trabajar con, no sé, Debe ser muy divertido. Mario, que es el dueño del restaurante, o está, no sé, Lucía, que es una docente, bueno, así son 500. Entonces todos han sido programados para interactuar con el alumno, ¿no? Sí, algo muy bueno que está pasando también es que los ya recibidos, digamos, los licenciados, sin importar la carrera, a medida que pasan los años, pasan 2 años, 3 años, cada vez más rápido, requieren de actualizaciones, tanto de sistemas como de herramientas, como de vínculos, de lo que sea. Y hoy las universidades están replanteando mucho ese tema de cómo les seguís ofreciendo, digamos, actualizaciones que van más allá de una maestría, de una diplomatura, sino tiene que ver con actualizaciones constantes que requiere cualquier carrera hoy por el dinamismo que existe. Bueno, claro, digamos, aparece esto como decís, ¿no? La formación de posgrado, que Claro. cada vez hay más, nosotros tenemos Y cada vez es como más cantidades, claro, ¿no? y lo hace todo el mundo, digamos. Antes era un posgrado, eran pocos lo que hoy Así nada, es una necesidad inmediata de él de estar actualizándose. Claro, mira, el modelo de ciclo tiene la particularidad, que esto también lleva mucho tiempo, que es el camino de lo co-curricular. La parte curricular o la parte formal tiene los tiempos también de los ministerios de educación. Claro, Entonces sí, no sí. podés cambiar programas o planes de estudio sin haber enviado al ministerio, tener la aprobación, digamos. Entonces los ajustes quizá tienen una demora. Sí, tiene una bajada de línea que no depende de ustedes. Por más dinámico que quieran hacerlo, Claro, tiene una demora. Entonces, lo que sí podemos hacer es lo co-curricular, que sería como una avenida paralela a eso, que son actividades que vamos generando para los estudiantes, que son complementarias a lo curricular, a lo que tiene que hacer, donde aparece esto que decís vos, Sí. ¿no? La Big Data, inteligencia artificial, tal cual. Y llega marketing. los mails. O sea, los mails ya, che, sale este curso, sale esta diplomatura. Es como, sin importar la carrera, o sea. Exacto. Está pensado, son En alternativas alentar para esa todo. curiosidad, claro. Sí, es fomentarla, también es ver, muchos estudiantes están trabajando, ¿no? No son estudiantes que a veces uno puede pensar de, no sé, 19 años, ¿no? Hoy Que todos empezó, trabajan, o sea, te diré que hasta los 18 a 20 años, o sea, estudian y trabajan. Claro. O sea, ¿ustedes tienen un porcentaje de la cantidad de alumnos que están haciendo ambas cosas a la vez? Bueno, en gran parte, ¿no? No es un requisito Sí. que ellos tengan que informar sobre esto, ¿no? Pero nosotros tenemos una gran cantidad de alumnos que son mayores de 40 años. Mirá. Entonces, la totalidad, o casi la totalidad está trabajando, Sí, claro. o tiene emprendimientos, o trabaja en una empresa, o es empleado, Sí, o sí, está sí. en juzgado. Lo está haciendo en paralelo, se forma y en paralelo Exacto, está... ¿no? Entonces, ahí también hay demanda de parte de ellos, de requerimientos que tienen el trabajo, entonces aparece esto que te decía, ¿no? Los cursos que tenemos, diplomaturas, los Sí, sí, APLB sí. que le decimos, los cursos de aprendizaje para toda la vida, que son cursos complementarios que van generando estos cambios y Sí. con una mirada tecnológica, Sí, ¿no? y Sobre son todo. súper enriquecedores, porque yo les digo que son como una cajita de herramientas, ¿viste? Que la tenés, la abrís y eso lo tenés a disposición para usarlo en cualquier ámbito, o sea, porque puede ser en tu profesión, pero puede ser, no sé, en algún aspecto también social, o sea, son herramientas que son muy útiles y cada vez esas herramientas humanas que tienen que ver también con la tecnología también empiezan a vincularse mucho más.
Sí, está bueno eso porque lo que comentás, digamos, la tecnología aparece, digamos, como de forma imprescindible, ya está en todo, ¿no? Hasta cuando uno habla de tema de recursos humanos, por ejemplo, que hablas bueno, de lo que sea, ¿no? Todo el tiempo se piensa y nosotros pensamos mucho en cómo hacer que la tecnología sea inclusiva, ¿no? Que sea accesible, que tenga usabilidad, que tenga pragmatismo, ¿no? Que ese facilite, es el foco. claro. Claro, no que sea un obstáculo, ¿no? O que se evidencie una brecha donde yo para poder hacer tal cosa tengo que usar, bueno, cuando pasaba antes, ¿no? Con el Word, ¿no? Que la gente, claro, era, ¿cómo hago para cambiar las sangrías? No sé, del Word, bueno, se ha naturalizado y ahora casi nadie escribe a mano, todos escriben por computadora. Lo mismo empieza a pasar con estas tecnologías, ¿no? Y que se dice mucho, ¿no? Que ya la gente usa el chat para buscar en vez de Google, ¿no? Sí, Entonces sí. se empiezan a incorporar herramientas de forma natural. Entonces tenemos que también en la educación hacerlo, que forme parte del proceso educativo. Pablo, y esta era de la inmediatez, digamos, que bueno, que los tiempos son cada vez más cortitos, hace de que haya cada vez más cambio de carreras, en donde nada, vos empezás a estudiar una cosa y de pronto a los 6 meses estudias otra, porque ves que 4 años, de pronto 5 años para hacer una carrera, o sea, es como muy difícil proyectarse, digamos. Hoy los tiempos son cortos y por ahí, en nuestra época era otra cosa, pero en los jóvenes, digamos, en definitiva, quieren todo ya. Y si bien eso lo bajan de ministerio, por ahí a ustedes les resulta difícil esa carga que requiere el acompañar al alumno para que termine en tiempo y forma, digamos, la carrera. ¿Cómo hacen con ese trabajo? Bueno, mira, la inmediatez esta que decís está lamentablemente presente no solo en jóvenes, no en todos. Está hoy, claro, porque todo, ¿no? El contexto requiere de alguna forma de soluciones rápidas, de respuestas rápidas. La competitividad también aparece, la atención del mercado, los empleos, ¿no? Todo empieza a moverse con eso, no solo es de una generación o de una sociedad ansiosa, ¿no? Como que se habla tanto, ¿no? De necesidad de resolver rápido todo, ¿no? En el caso de la universidad aparece esto que te decía, ¿no? De cursos cortos, de docentes con una formación también distinta. Se hace mucho foco en la formación docente, no es solo lo disciplinar, sino que el docente, nosotros acá tenemos capacitación docente de forma permanente. Entonces, no solo se les proponen cursos de posgrado y demás, sino también formaciones específicas de inteligencia artificial, por ejemplo, innovación educativa, el uso de simuladores, bueno, todo el tiempo tiene que estar esto, para que el docente no solo hable sobre la Constitución, sí, por ejemplo, sino también cómo utilizarla esto en un contexto particular, en una resolución de un caso inmediato, ¿no? Es cómo solucionar la demanda esta, que al mismo tiempo hay temas que requieren tiempo, ¿no? Que hace falta no todo lo rápido es bueno, ¿no? Realmente hace falta momentos, hace falta diálogos, hace falta pruebas, como te decía. Sí, y la práctica, ¿no? Que es de las principales falencias que existe hoy en la toma de recursos en las fábricas, en las industrias, en donde sí pueden venir con el título abajo del brazo, pero el contacto con la gestión propiamente dicha en el campo, digamos, es prácticamente nula. Entonces es muy difícil también esa bajada, digamos, los primeros meses, los primeros años, para que ese profesional agarre el tecnicismo necesario para poder operar realmente bien. Sí, que tenga claridad de lo que pasa, ¿no? Bueno, una de las características del siglo que me llamó la atención cuando empecé fue que, a diferencia del resto de universidades o de la gran mayoría, todas las carreras tienen práctica profesional. Claro. Y todas las carreras tienen tesis, que esto no es habitual, ¿no? Las tesis o las prácticas suelen darse o estar en las carreras vinculadas a la salud, por ejemplo, ¿no? Pero en siglo todas lo tienen. Todos los estudiantes tienen que hacer 250 horas de prácticas al menos durante todo el cursado en una organización, en una empresa, y esto en todo el país. Entonces también hay una aproximación del estudiante con un tutor o un mentor de la organización y un docente por la otra parte. Entonces hay acompañamiento académico y también práctico, esto que comentabas.
y saber cómo se está moviendo en la actualidad eso. Y después, bueno, hay muchas asignaturas que tienen prácticas de por sí. Sí, también. sí, y es lo más necesario, ¿viste? La práctica, el poder bajar a tierra todo ese conocimiento que por ahí al principio es etéreo, pero después nada, podés resolverlo, cambiar y ser un agente real de cambio. Claro, y en eso aparece también esto que te decía de los simuladores. Nosotros hemos incorporado muchos simuladores que llevan al alumno a una experiencia lo más real posible en un entorno cuidado, ¿no? Puedo tener una interlocución con un paciente que no es un paciente real, entonces Claro. yo no genero un riesgo en el otro, ¿no? Sí, sí, sí. También lo tenemos, por ejemplo, acá con los muñecos anatómicos Eso es y demás. impresionante, eso te iba a preguntar, la Claro. carrera nueva, o sea, de medicina, digamos, ¿cómo la pensaron? ¿Cuál fue ese desafío que vieron que esta carrera tan elegida, digamos, por ahí ustedes la podían brindar? ¿Qué era lo que no se estaba dando en otros lugares y que ustedes podían dar esa batalla? Mira, por una parte es el currículum integrado, que se llama, que tiene mucha práctica, esto que comentabas, ¿no? Desde la simulación aparece mucha inteligencia artificial también de fondo, mucha práctica también en instituciones hospitalarias, sanatorios, dispensarios y demás. Una formación del cuerpo docente también mirando al paciente y no a la enfermedad, que esto es otra característica que se habla... De un todo, de la persona como un todo. Claro, porque acá, mira, nosotros en la universidad trabajamos mucho con la concepción de la experiencia del estudiante, ¿no? Esto ya aparece en muchas instituciones educativas y se ha empezado que es una concepción que viene más del marketing, de inicialmente la experiencia de usuario, ¿no? Pero empezó a trasladarse a otros ámbitos y terminó trabajándose en muchas instituciones en la experiencia del paciente. La experiencia del paciente es con qué viene la persona previamente a la consulta médica y cómo se va después de eso. ¿Cuál es el entorno de resguardo que tiene previamente? ¿Qué sabe de la enfermedad que tiene o de la dolencia que tiene? ¿Quién lo puede ayudar o cuidar? Si está solo, si tiene una pareja, si tiene acompañamiento, si tiene que tomar medicamentos o no, si la enfermedad es invalidante o no. Entender qué pasa con eso, cómo va a ser la ejecución real del tratamiento y qué va a pasar luego, ¿no? En toda la situación de la post-consulta. Entonces, el modelo que hemos implementado en Siglo de Medicina tiene una mirada holística, podemos decir, una mirada completa del paciente, y tiene la particularidad en temas de tecnología de que hemos creado una familia virtual, que va a ser la que va a acompañar al estudiante a lo largo de todo el proceso. ¿De toda la carrera? Exacto, donde va a haber niños, donde va a haber una persona, la madre, digamos, gestante también. Sí, o sea, va a tener una historia clínica, o sea, de esta familia viva, digamos, o sea, exacto, impresionante. Exacto, entonces ellos van a ir viendo a los estudiantes a lo largo de toda la carrera, a esta familia, van a interactuar con ellos, van a tener, estas familias van a tener sus patologías, sus consideraciones, sus situaciones, porque se integra con temas de psicología, se integra con nutrición, con enfermería, gerontología. Sí. Entonces es a lo largo de todo el proceso poder verlos a esta familia y ver qué pasa al final, ¿no? De las enfermedades que pueden tener, cómo se los atiende, cómo responden a los tratamientos. Esta carrera, medicina, es presencial, ¿no? Es presencial. Claro, y se hace acá. Y se hace acá en el campus. Y van a empezar en Córdoba, digamos, o sea, primero y después desembarcar en otras partes del país con medicina. En realidad va a estar centrada acá, porque también está muy vinculada a, bueno, todos los simuladores que tenemos acá en el campus, claro, ¿no? Que hay aparte, laboratorios. En algún momento la vamos a mostrar porque estaría buena. Realmente, a mí me pasó que pasé una vez de noche, parecían seres vivos, o sea, están muy bien hechos. Sí, son realmente, bueno, tienen todos los signos vitales de forma artificial, ¿no? Entonces el estudiante puede inyectarle, puede modificar los latidos del corazón, puede tener una arritmia cardíaca, bueno, entonces tiene que demostrar cómo solucionar una situación de emergencia ahí en vez de con un paciente real, ¿no? Eso es impresionante. O sea, que se puede equivocar y aprender y no tener errores. Sí, guantes como se usaban con animales y un montón de cosas, digamos. Hoy la tecnología viene a poder también preservar la especie, ¿no? También salvar en buen sentido, ¿no? Sí, hay una mirada de bioética muy fuerte que también dentro de la carrera está esta asignatura y además a lo largo de todo el proceso está muy presente. Es de 5 años la carrera.
Y después la práctica habitual que tienen que hacer, la especialización, digamos. Tiene un acompañamiento de seminarios de práctica y luego tiene una carga de muchas horas de práctica en instituciones hospitalarias, sanitarias. Y las instituciones hospitalarias son de Córdoba, digamos. Son de Córdoba, sí. Son de Córdoba, hay tanto en la capital como en la provincia de Córdoba. Claro, o sea que cada uno puede ir, venir y hacer las prácticas afuera. Sí. Muy valioso. Aparte está bueno, es descentralizar un poco la oferta, ¿no? Y cada vez hace más falta todo el equipo médico, de salud, y bueno, es como también hacerle las cosas no más fáciles, sino más propuestas, digamos, a toda esta tecnología, a toda esta innovación que viene hoy a quedarse. Así es. Sí, y además también un cuerpo docente, como te decía, que tenga una perspectiva también de innovación, que tenga formación también en gestión, que sepan de administración, no es solamente el médico que sabe de pacientes y de salud, de enfermedad, sino que también sepa gestionar recursos. Nosotros en la carrera también incorporamos esta mirada de la gestión de equipos, gestión de los recursos económicos, porque claro, antes eras médico y no sabías administrar. No, soy médico, no sé administrar. Exacto. Tipo de pronto. ¿No? Y ahora, claro, también el uso de las obras sociales, todo el sistema, ¿no? De prepagas, de consultas. Tiene que ver un poco con esa salud financiera, esa educación financiera que lo tenemos que tener absolutamente todos. Niños, jóvenes, adultos, médicos, arquitectos. Claro, sí, porque es parte de nuestra vida cotidiana, digamos, no es algo que uno deriva a otro, ¿no? Entonces, cada uno que tiene una remuneración tiene que saber cómo usarla, ¿no? Sí. Y cuando de alguna manera administras recursos que no son propios, en este caso médicos, que puede, no sé, tener una clínica o pensar en tener su propia línea de consultorios, etcétera, tiene que saber administrarlo, más allá de que sea médico, digamos. Claro, porque también tiene la mirada del emprendedor, ¿no? Claro. En la carrera de medicina. Sí, entonces, ustedes esa mirada se la enfocan también a cada una de las carreras. Es inevitable. Es inteligencia artificial y además emprendedor, además iniciar algo nuevo, saber administrarla, que permanezca en el tiempo. Sí, y bueno, internacionalización también, sustentabilidad. Digamos, por eso es una mirada mucho más amplia, no es la mirada del empleado. Es la mirada de la persona que puede gestionar, que puede posicionarse, que puede ser un buen empleado también, digamos, no quita eso, pero no es aquella persona que es pasiva ante la demanda laboral, sino que es proactiva, que puede generar un trabajo, que puede emprender dentro de la propia organización, proponer proyectos, cuestionar situaciones que a lo mejor se vienen haciendo hace tiempo, que pueden mejorarse. Sí. Entonces tiene que tener una perspectiva mucho más amplia de la típica disciplina, ¿no? Porque la disciplina como tal te disciplina, ¿no? Claro, te ordena, te limita. Pone una caja. Claro, entonces acá la intención es mirar lo transdisciplinario, interdisciplinario y a veces antidisciplinario, ¿no? Claro. Cómo cuestiono lo que sé. Sí. Pablo, ¿y qué es lo que te desafía a vos como profesional en los próximos años acá en este rol? Bueno, un poco tiene que ver con esto que decías al principio, ¿no? De llevar la personalización a la masividad. Ese es tu principal foco. Ese es uno de los temas centrales, porque ahí aparece la concepción de la diversidad, ¿no? De la diversidad de personas. De la persona. De intereses también muy diversos. Siglo está en una distribución en el país, en todo el país. Y la cultura del norte, este, oeste es muy distinto. Las posibilidades que tienen una zona u otra son distintas, las oportunidades. Entonces yo creo que tiene que ver con eso también. Me interesa mucho trabajar sobre el prestigio, ¿no? De promover estudios realmente que sean trascendentales, investigaciones que sean fundacionales, experiencias tanto de docentes como estudiantes y de las organizaciones, que no sea un tránsito ligero, sino que realmente sea algo memorable, sí, que transforme a las personas. Ese es mi desafío, ¿no? Qué lindo. Aparte de tremendos dos desafíos, pilares, ¿no? Necesarios, que ahí es donde dejamos huella, donde buscamos la capacidad esa de trascender y encontrar ese bichito que está en todos, ¿no? Que no es para algunos pocos. Todos tenemos en algún punto escondida esa capacidad de poder trascender en algo bueno bien hecho. Y si no, a veces hay que despertarlo, ¿no? Sí. Porque a veces uno ni se pregunta. Bueno, tiene que también con el tema que empezamos, ¿no? A lo mejor nadie te preguntó qué te gustaría hacer, ¿no? ¿Qué querés hacer el año que viene, ¿no?
pero sin límites. Pensá qué te gustaría hacer, ¿no? Lo mismo que estás haciendo, mejorado, o si yo tuviera la posibilidad de... Cambiar, un ojo en blanco. Exacto, ¿no? Que hasta que pueda hacer algo de realmente casi te identifique. ensoñado, ¿no? Algo Claro. que hasta delirante, ¿no? Sí. Entonces, ese es el diálogo que tiene que generar la educación. Sí, y animar a que haya cada vez más ese tipo de diálogos. ¿Sí? Porque el ser humano tiene esa potencialidad, ¿no? Que esto que decíamos también de la inteligencia artificial, hay muchas tareas que se pueden automatizar, pero la creatividad, La sensibilidad. la transformación, ¿viste? la Sí. sensibilidad, El la entender a que empatía, Matías no está, ¿viste? Es como... eso, ¿no? Sí. De poder, creo que nos va a dar más tiempo también, y creo que lo que tenemos que hacer es cómo ayudamos a los otros, ¿no? Sí. Porque estamos en una comunidad donde pasa por el lado gente que necesita ayuda, pero no solamente económica, ayuda afectiva, Sí, ayuda... tiempo, de escucha, de... o de estar, ¿no? Es como, es eso, la mirada del otro que te ayuda a reconocerte, y la educación tiene que trabajar sobre eso, y como comunidad tenemos que trabajar más en esto que también decías vos de la celeridad y los tiempos, a volver a la concepción de la lentitud, quizás, ¿no? del disfrute de la lentitud, de- de los tiempos reales. Sí, ¿no? De poder ser capaces de admirar, ¿no? De detenernos un momento a ver hasta lo que es cotidiano, verlo de otra forma y no transitarlo, ¿no? Como, no sé, la persona que vive Como cerca de la Torre Eiffel, ¿no? Que control pasa 20 crucero. veces y no sabe, y dice, Sí, sí. mira, acá está la torre, sí, pero... Entonces, habitar los espacios, habitar La los, admiración. los contextos sociales, la familia, ¿no? Sí. Habitarla de otra forma y entender, ¿no? Qué le pasa al otro. Ese es el trabajo que tenemos, ¿no? La tarea. Y son las raíces de la educación. Tal cual todo lo que me decís es humano, digamos, y nada. Es eso, Es ahí el desafío. es así. Bueno, gracias. Espero No, que por lo hayas favor. disfrutado. Seguramente, nada, vas a ser de mucha ayuda y mucha colaboración para muchos chicos, personas, líderes, jóvenes que están emprendiendo, están haciendo, y de pronto todos estos relatos sumamente enriquecedores hacen o tomar volantazos, a decir, che, qué papel en blanco querés el año que viene, o en definitiva decir, che, cómo lo hago mejor a lo que estoy haciendo hoy. Espero que sí, espero Así que sí, que- sin dudas. Nada, gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes.